Hello, everyone. Good morning, good afternoon. We just wanted to start with a couple Queríamos comenzar housekeeping notes. con algunas So we notas. can ask everyone to keep your Queremos video solicitar and a video todos que por off favor as you're mantengan su video y videoed su during the micrófono second apagados a menos de que session. sean panelistas en la We segunda also sesión. note that there's no También Q&A notamos que feature, so we no don't take hay la any questions característica de at preguntas y respuestas. the Por ende, cualquier chat, and pregunta que the tengan, por favor, moderator póngalos en el chat will put y them nuestro into moderador the discussion tomará section. cuenta de estos en la sección And with that, de I'll hand it discusión. over to Con esto Tim voy a Gold dar la for the palabra opening. a Tim Gold para la apertura de esta sesión. Thank you very much indeed, Muchas Casey, gracias, and good Casey, afternoon, y everybody. muy It's buenos a días, muy pleasure to buenas welcome you tardes from con todos. Es un the IEA placer in darles la Paris. bienvenida de la sede del IEA en I'm París. pleased to have the chance Estoy muy to contento welcome de you to tener la this update oportunidad de darles la launching bienvenida a the este webinar, translation of donde estamos lanzando la IEA traducción al Update español Regulatory del Guidance IEA and Toolkit. en la hoja We'll de talk much more ruta about that y in a kit de second, herramientas. but just to Escucharemos set más de better esto en un momento, context pero quería to dar start unas with. palabras de Um, contexto para Just iniciar. generally true that Pienso que es emissions realmente credit inició que las emisiones de metanol no tienen la in the atención que discussion ameritan en la today. discusión de cambio We have to be climático, aware pero that tenemos it que makes estar al a very tanto. potent Metanol contribution to hace una contribución emissions muy of potente al calentamiento carbon global, and mucho más CO2. potente que el CO2. We've seen it reinforced Lo hemos in visto the reforzado en el short trabajo en el of IPCC, lo COP26. hemos reforzado en la Early action COP26. on methane Acciones will be tempranas en critical las emisiones de metanol será to defeat crítico para climate change. evitar los peores efectos del This has cambio been on climático. the IEA's Esto ha estado en years nuestro radar en el IEA por the cutting años pledge that was announced in y con COP26 el compromiso que vino el and the remarkable COP26 tightness of the gas y markets today. In our view, there's never cuán been apretados que están los a greater mercados de sense of gas. urgency No, among nunca ha habido industry una and mayor policy sensibilidad and de that's emergencia que tackling vemos methane hoy día. allows us Tratar to este tema de tackle metanol nos two big permite energy crises that we're tratar facing: las dos crisis the climate crisis and energéticas the que nos immediate encaramos hoy día, issue of los energy temas security and inmediatos de climate la costs, seguridad energética y but also altos then costos, the pero climate crisis. también el cambio climático. And earlier this year, energy Más ministers temprano from este año, los ministros de energía IEA de countries met casi together todos in los Paris países miembros de as EA part se of the reunieron Paris en Agreement. París And con the nuestros objective países colegas y was then colectivamente overseen acordaron the en enviar un mensaje in the fuerte en European la Commission, reducción fuerte en las and strongly endorsed emociones de the metanol. IEA's Apoyaron el methane trabajo de EA on methane sobre el metanol data on y los the datos que regulatory tienen que framework. ver con metanol. And in support of that strong En mandate, apoyo de este we've highlighted mandato, nosotros methane hemos as recalcado one of la the reducción de top metanol priority issues como una de the las world has to los grapple temas with if we prioritarios que are tiene que to tratar achieve el mundo si 1.5 vamos a degrees lograr stabilization 1.5 to de rise to global estabilización average en el temperatures. aumento de And one temperaturas. of the most prominent Y actions that una we've de las taken in acciones support of that prominentes que hemos tomado en apoyo de esa is the agenda expanded es global methane tracker that we el launched rastreador de in metanol February a of nivel this year. mundial que nosotros lanzamos en febrero de este año. Nuestros Methane emissions have esfuerzos often been para held back reducir las emisiones by de the metanol lack of han reliable sido data. But right now, detenidos por scientists falta de datos. are finding Ahora better ways hay un gran to esfuerzo understand científico para mejorar nuestro there's entendimiento new de las studies, new emisiones measurement de capabilities, metanol. new Hay más scientific data, campañas, más datos and de it seems to be satélite dynamic area. And y the lo ha estimates that convertido en un área in muy our dinámico. methane tracker, Los they incorporate estimados all of que those new insights, and we've collaborated very incorporan closely todos with esos the methane datos. science community around the world, and we're Lo very hemos pleased to have compartido con had en la so comunidad de many metanol científico y estamos participants in that agradecidos community. por toda Much more needs to la be done colaboración to en esta further comunidad. understanding Hay que hacer más para of the permitir sources and our un mayor to entendimiento reach y permitir predicted progress. mejor However, this is manejo something del that we must metanol. emphasize Y esto strongly. es algo que no podemos enfatizar Uncertainty suficiente. is not a reason to delay action. Incertidumbre de los datos no es razón para demorar acción sobre We el know how metanol. to bring Sabemos emissions down. cómo reducir las We have emociones. technological No breakthroughs. necesitamos más In the oil and gas industry, tecnología en el sector we take de action petróleo today y to gas. bring down Las acciones, emissions with las existing empresas pueden technologies tomar and acción investments. ahora con In tecnologías parallel, presentes y en governments paralelo los can use a gobiernos range of pueden tried and tested utilizar approaches to encourage or require companies to métodos establish ya climate aprobados action para and ayudar programs
a las empresas a tener programas de reparación. Y pienso que el punto final para nosotros es que no hay un nivel aceptable de emisión de metanol. La meta tiene que ser de reducirlos lo más cerca a cero, lo más cerca a cero posible. El trabajo, por supuesto, es cómo implementar esto. Y no solo estamos llevando datos a esto, también estamos ofreciendo una gran riqueza de experticia en los pasos prácticos que los gobiernos y las industrias puedan aceptar. Y el kit de herramienta es gran parte de este esfuerzo. Lo que queremos hacer es proveerles una guía de cómo hacer esto a los reguladores, a los que hacen política, para ayudarles en esta reducción. Y estamos muy felices de lanzar esto en español. Este reporte subrayan las políticas y las diferentes herramientas regulatorias y políticas que las jurisdicciones pueden implementar para reducir las emisiones de metanol. Y esperamos que estas herramientas sean útiles para los actores en toda Latinoamérica. Y me siento muy animado del compromiso de actuar sobre la reducción de metanol en toda esta región. 18 países latinoamericanas se han unido en años recientes, incluyendo, se han comprometido a la regulación de 2018 y tenemos representantes de los dos países aquí para nuestro panel. Espero escuchar de las perspectivas de todos nuestros participantes de las áreas prioritarias para acción, intercambio de experiencias con implementación y qué más podemos hacer del IEA para apoyar sus esfuerzos. Y con eso creo que voy a dar la palabra a mi colega Tomás Padario para que nos explique el trabajo de IEA en más detalle. Tomás, tienes la palabra. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Voy a pasar a Yeah, I'll pass to English for the presentation. And if Voy a you pasar a inglés para la presentación. Si no han usado la interpretación, pueden usar la función de Zoom abajo para escuchar en español. Como nosotros escuchamos de Team, al tratar la reducción de metanol es algo esencial y es algo que ha sido gran parte del análisis de IA. Y quisiera llamar su atención a tres publicaciones que nosotros emitimos. Es el rastreador de metanol. Nosotros escuchamos esto de TIM, provee estimados para las emisiones del sector energético y también provee análisis en el sector de petróleo y gas para proveer de un visto detallado de lo que está disponible. Junto con eso, nosotros proveemos información sobre cuáles son las políticas que todos los productores de gas y petróleo están usando para reducir las emisiones. El segundo es la reducción de las emisiones de metano de las operaciones de combustibles fósiles. Fue emitido en el COP26 y identifica las diferentes acciones e iniciativas que pueden lograr una reducción de las emisiones en un 75% para el 2030. Y el último es la hoja de ruta y paquete de herramientas regulatorias. Escucharemos más de esto de Casey. Y solo para recalcar, no está disponible aún en español en nuestro sitio web. Algunas palabras de contexto. El punto de conversación es muy importante actuar en las emisiones de metanol para reducir los cambios climáticos. Es responsable por el 30% del aumento de temperaturas hasta la fecha. La concentración de metano en la atmósfera es 2% y más grande que anteriormente. Esto es un impacto increíble en nuestro clima. Es importante tratar las emisiones de todas las actividades humanas. Hay que enfocarnos en las emisiones del sector energético y las operaciones de combustibles fósiles. Hay cómo reducirlos a buen costo. Hay medidas económicas y proveen beneficios. La razón para esto es que metanol es el componente principal de gases y evitar las emisiones puede ser
utilizado directamente y puede generar ahorros o llevados a cabo a bajo costo. Y como pueden ver aquí en este cuadro, a través de los años, de emisiones de los combustibles fósiles ha aumentado, al menos en los últimos 20 años. Por supuesto, debe ser mucho más tiempo. Vemos este pequeño bajo en 2020 debido a la pandemia y el impacto que tuvo en el uso y producción de petróleo. Pueden ver en 2020, cuando las economías volvieron a funcionar, también aumentaron los niveles en este sector. Las emisiones aumentaron casi un 5% en el 2021, pero hay un punto positivo con las emisiones bajaron más bajo que en 2019, aunque la producción de combustibles fósiles están como antes de la pandemia. Esto muestra que la acción de las emociones se está dando, pero se está dando a un paso muy, muy lento. Y las emisiones está afectando los mercados. Para dar una idea, estas emisiones habrían dado 180 billones de gas disponible al mercado, suficiente para soltar la presión que hoy día vemos. Y en 2020, las emisiones de 2021 están parte de la hoja de ruta 2025, seguido por 75% a 2030. Y esto esencialmente significa que todos los productores de combustibles fósiles tienen que reducir la intensidad de sus emisiones, la cantidad de metano que sale. Veamos un poco sobre Latinoamérica. Esto cuenta por más de 10% de todas las emisiones de actividades humanas. Como pueden ver en el cuadro, el sector energético no es el culpable principal, pero sí es responsable por gran parte de las emisiones. Petróleo y gas, las operaciones de petróleo y gas son lo más responsables por el metanol y responsables por 7 millones de toneladas en 2021. Es más de 90% que ven a la parte derecha. En izquierda. Para darles una idea, esto corresponde a 10 billones metros cúbicos de gas que fueron malgastados y soltados a la atmósfera. Como Tim mencionó, estos estimados tienen un nivel de interpretación, pero están basados en los últimos medidas científicos y esto incluye evidencia incrementante de satélites. Para hablar de los satélites, estos han mejorado en los últimos años, nos han ayudado a aumentar nuestro entendimiento del nivel y naturaleza de las emisiones de metanol, especialmente con descargas grandes. Como pueden ver aquí en el mapa, en naranja, pueden ver, fueron conducidos en 15 países el último año y pueden ver emisiones grandes en partes de Asia Central. En Turkmenistán fue responsable de un tercio de eventos de emisión que, como se vieron en 2021. En contraste, verán menos fugas en al menos otras regiones, pero tan solo porque no ves en ciertas regiones no significa que no están ocurriendo. Y en Latinoamérica, por ejemplo, los satélites no pueden ver en días nublados y excluye la región que está cubierto por bosque tropical. Y los satélites también no pueden proveer lecturas de áreas fuera de continente. Por ejemplo, mucha producción que sucede en Brasil y en otros lados. Aún satélites son parte de la solución a esta ecuación, pero no tenemos que tener un cuadro completo para actuar. Tenemos que incorporar satélites y actos en tierra, tecnología de láser, usados en drones o aviones. Necesitamos el sistema de monitoreo que pueda ayudar a los reguladores y ayudar a nuestros clientes y tener progreso en cuanto a metas de progreso. Un punto clave que nosotros hemos hecho algunas veces, gran parte de las fugas que ocurren en el área de gas y petróleo pueden ser eliminados sin costo. Lo que pueden ver en este cuadro es en el eje
horizontal de las emisiones que pueden ser ahorrados y llevados a los mercados y capturados. Y en su lado vertical, ¿cuánto costará en gas? Y lo sorprendente de este cuadro es que la mayor parte de este costo, de esta curva, es, es más abajo del eje horizontal. Esto son medidas que esencialmente no costarían dinero para ser implementados. Implicarían gasto, pero la ganancia que sería capturada sería más alto que lo que tendríamos que gastar para implementar estas medidas. Y estas son cosas como vapor, unidades, para que no tengas que clarificar tanto, que son medidas que son ampliamente usados y conocidos por la industria. Esta curva está basada en costos que hemos visto en años recientes, 2017 a 2021. Como pueden ver, más de la mitad eh, de las fugas en Latinoamérica pueden ser parados. Pero por supuesto, los costos de gas han aumentado mucho más que en los porcentajes de años recientes. Si tomamos en cuenta los costos de gases naturales, casi todas las opciones que ven aquí en este cuadro pueden ser implementados ah, y al mismo tiempo ahorrar dinero. Yo creo que el punto clave para recalcar es, ya que el metanol es un gas tan potente y las fugas pueden ser evitados en tan bajo costos, atacar las emisiones de metanol es una de las eh, formas más ahorradoras para atacar el cambio clima y que son necesitados en los siguientes años para poner el mundo en un clima 1.5 por ciento. Ahora voy a dar la palabra a Casey para que nos explique más de las políticas que pueden ayudarnos a bajar las emisiones. Muchas gracias, Thomas. Thomas ha presentado datos de nuestro rastreador metanol que nos ayuda a delinear el problema de las emisiones de metanol. En paralelo, hemos desarrollado un guía paso a paso en lo que los eh, políticos y los tomadores de decisiones pueden utilizar. Nosotros comenzamos al hacer una encuesta amplia de las regulaciones de metanol en todo el mundo. Los resultados de esta encuesta están en la base de datos de políticas del IEA. Hemos estado trabajando para actualizar esta base de datos. Lo que vemos en este cuadro es los diferentes tipos de políticas que existen, categorizado en 4 acercamientos regulatorios. Tenemos requisitos de autorización, normas de emisión por planta, instrumentos económicos y enfoque basado en la información. Este año, en el 2021, por primera vez hemos integrado esta base de datos en nuestro rastreador de metanol que incluye una herramienta exploradora de política que nos muestra las diferentes políticas en diferentes 25 países. Analizando los cuadros aquí, aunque hay brechas visibles en algunos países, casi cada jurisdicción ya tiene algunos requisitos en pie que pueden afectar las emisiones de metanol. Esto significa que muchos países ya tienen la base para regulaciones actualizadas del metano. Hay mucha experiencia en los gobiernos, en los hacedores de políticas y pueden analizar y ver las mejores prácticas y ejemplos de otros países. De esta encuesta de regulaciones existentes, hemos desarrollado una guía paso a paso para los hacedores de políticas que desean crear regulaciones actualizadas. Está dividido en dos partes: la kit de herramientas regulatorio y la guía regulatorio. Esto delinea el paso para la implementación, que tiene 3 fases que pueden ver aquí en esta dispositiva. Primero es comprensión del entorno y de ahí diseño regulatorio y finalmente implementación, incluyendo medidas de implementación y procesos para adaptar políticas con el tiempo. Aunque está presentado en secuencia, en práctica estos pasos pueden darse en diferente orden y quizás
se alimenten el uno al otro en el proceso. Para cada uno de estos pasos, nuestra hoja de guía analiza las diferentes decisiones y hace preguntas para ayudar a para analizar los datos, eligiendo un acercamiento regulatorio que va de acuerdo con las circunstancias locales y la industria local. El segundo componente en nuestra guía es la kit de herramientas regulatorias que describe las herramientas que las jurisdicciones pueden usar para el tema de metano. Hemos dividido estas herramientas en tres categorías y para cada una proveemos definiciones, explicamos los beneficios y desventajas y explicamos las políticas ya existentes. La primera categoría introduce las diferentes estructuras regulatorias y cómo puede ser aplicada a leyes de cambio climático, incluyen provisiones o metas de metano, y esto puede presentar una oportunidad para presentar este tema en un desarrollo regulatorio ya existente. De forma alternativa, regulaciones que son específicas al tema de metano pueden proveer estrategias o un permiso, un acercamiento caso a caso, permiso a permiso, como condición para nuevas licencias. La segunda categoría nuevamente vuelve a las cuatro acercamientos que mencionamos anteriormente. Los requisitos incluyen como a- acciones y procesos de comando. Es una oportunidad de acciones que han sido identificados, pero hay información limitada sobre emisiones, volumen y datos limitados. Los resultados incluyen cosas como los metas de reducción requieren un mejor entendimiento de la base de emisiones, pero al mismo tiempo, cuando son efectivos, pueden garantizar que los objetivos son logrados. Los instrumentos económicos reducen acciones a través de sanciones e incentivos financieros. Da más flexibilidad para la industria y son efectivos en costo, pero a la vez requieren un sistema de monetización más efectivo y finalmente basado en información. Ayuda a mejorar el entendimiento de las emisiones a través de requerimientos de información. Quizás sea una buena opción donde un mejor entendimiento de las emisiones es necesitado. Y finalmente, muchos ambientes regulatorios tienen diferentes opciones para llegar a un acuerdo. Quizás un país veamos ejemplo de eh, requisitos de información, prescripción, actuando todo en paralelo. Volviendo a los elementos de herramientas, la última categoría presenta lo que nosotros llamamos elementos regulatorios esenciales. Incluyen cosas como monitoreo, un sistema de verificación, coordinación, regímenes de coordinación nacional. Son elementos necesarios para cualquier régimen de las emisiones de metano. Antes de dar a nuestra discusión del panel, quisiera añadir algunos comentarios sobre nuestra audiencia meta y cuáles son nuestras esperanzas ahora que tenemos esa traducción disponible en español. Primeramente, en la división entre petróleo y gas y otras fuentes de gas, estamos enfocados en operaciones de petróleo y gas. Estas emisiones son significantes, pero las fugas en agricultura son también bastante altos en esta región. Es significativo, pero para nosotros la sección de gas y petróleo puede tomar acciones más inmediatas. Por eso los países tienen que primero analizar este sector para bajar emisiones en este sector y luego ir a otros sectores. Segundo, en cuanto a la audiencia para nuestra hoja de ruta, una de las primeras audiencias para este reporte es la industria en sí. Aquí vemos hay muchos usos potenciales para la guía en la industria. Últimamente es la industria que debe implementar y cumplir con cualquier política que es presentado. Nuestra herramienta puede guiar a los actores de la industria, a los tipos de acciones que tienen que ver en diferentes partes del mundo. Segundo,
Muchas de las herramientas guían a las empresas a implementar ciertas prácticas. Requerimientos de guía son para tener campañas de fugas y hacer preparaciones adecuadas. Las empresas pueden tomar estas medidas de forma voluntaria que les ayudará en caso de que sea obligatorio legalmente más adelante. Y por supuesto, las empresas tienen una influencia directa e indirecta en las políticas mientras son desarrolladas. Las empresas que guían el esfuerzo con acciones voluntarias pueden demostrar a los hacedores de políticas los que es posible y tomar la delantera como empresa mientras cuando las regulaciones son implementadas. Más allá de la industria, la audiencia primaria es los hacedores de política y reguladores que quieren aprender de sus contrapartes y experiencias aprendidas. En la hoja de guía recalcamos diferentes ejemplos basados en nuestra base de datos para que se inspiren de las experiencias de otros. Además de esto, queremos reflejar que hay muchos otros recursos disponibles. El IEA está trabajando con colegas en la iniciativa de principios de metano para tener una herramienta del sector a gas y petróleo para los países que desean bajar las emisiones de metano. Y esperamos presentar esto a mediados de julio. Tiene la meta de reunir los diferentes recursos de información y colocarlos en un solo lugar para ayudar a los gobiernos y que se guíen a la red de apoyo internacional en la reducción de metano. Esperamos que los hacedores de políticas pueden analizar eh, la herramienta en GPT al emitir planes de acción para reducir emisiones de metano. Con eso quisiera agradecerles por su atención y ahora vamos a dar la palabra a nuestro panel y voy a dar la palabra a Alfredo de Clean Air Task Force, que será nuestro moderador. Muchas gracias. Thank you, Casey. Hi, depending on Muchas where you're gracias, at, I Casey. hope Muy everyone's having a buenas. great morning Espero que or todos están disfrutando una buena afternoon. mañana, una buena Depending on tarde. where you Estoy muy live. emocionada de My estar name is aquí con David ustedes. Arena, Mi and nombre I am es currently the Antonio president Miranda. Soy parte del Clean Air of Task the Force. TIA for Gracias organizing al IEA the por World organizar Foundation. este evento y por todo el Um, trabajo que están llevando a cabo. to be honest, Para ser when I honesto, was serving in the Ministry of cuando Energy estaba trabajando en el Ministerio de in Energía Mexico, I hace wish poco en that México, this existed. yo espero, The hubiera clear querido roadmap que and esta guía regulatorio, um, this fantastic tool that allows us esta to get herramienta understanding fantástica que of te what are the permite steps, tener una perspectiva amplia de cuáles son los Casey has pasos, outlined. como And Casey then ha the Environmental recalcado, Toolkit y allows us to la understand herramienta, and to kit really de understand herramientas regulatorio what nos impact ayuda a this is. entender. Furthermore, we know that Además, a lot of the times in Latin muchas America veces en and Latinoamérica, world governments are understaffed. los So being gobiernos able to do pueden international benchmarking hacer, can prove difficult, but the puede ser idea is that difícil, this pero has IA been ha hecho esto doing y lo ha hecho de forma they've been able to fantástica. gather all the data, they've been able Han to reunido todos los analyze it, they've been datos, able to lo han analizado, summarize it in a very lo han understandable way. resumido de forma muy entendible. So I think that Entonces, these type of pienso tools que con can estas make a very big herramientas, los difference. hacedores de And now in política en Latin todo el America, mundo y ahora en really Latinoamérica just focus pueden uh, enfocarse the decision making process en el and proceso de gather toma de the inputs. decisiones y porque están So haciendo thank diferentes you for that. cosas gracias a ellos. Now I would like to Ahora happy to have estoy muy participants from contento government de tener as well as participantes de industry. los I would like gobiernos, to así como la introduce industria. everyone Voy a presentar a cada uno de and ask ellos them to share a y little voy bit a about pedirles a ellos what they've que been doing in their own comparten algo lo states que están regarding haciendo en su propio emissions. espacio en cuanto a las emisiones de I won't metano. run through all of them, and Voy I will allow a each one of them so they pasar por can cada uno y llamaré a cada uno para que if prendan you su have cámara a y si presentation, tienen please una share it. presentación, And por also, favor, let me compártenlo. just remind you Y that déjame recordarles que speak in Spanish and English. We have deben hablar en chat tools español. for this Tenemos a nuestros group. intérpretes disponibles. Feel free to speak in whatever you feel Por favor, comfortable. hablen el idioma en el que se sienten I más should also cómodos. read a little bit about each of the participants Voy a as hablar un poco see sobre cada in the participante. agenda. From Colombia, De based Colombia, in Bogota, basado en Bogotá, we have Diego tenemos Barjaya, a who is Diego the climate Barjaya, change quien coordinator es el in the coordinador de industry cambio of mines climático en la and industria de energy. minas y energía. I had the pleasure
Tengo el placer de conocerle y bajo su liderazgo las regulaciones de emisión de metano fueron extendidos este año. En segundo lugar, quisiera presentar a Gustavo Chao. Voy a hacer su presentación en español, si es que está bien. Es un ingeniero industrial con 28 años de experiencia en la industria petrolera, en planeamiento y operaciones de downstream, principalmente en refinerías. Desde 2017 está a cargo de la vicepresidencia de sustentabilidad, ambiente y salud y seguridad de YPF. YPF es una empresa de energía argentina, principalmente 51% de participación del gobierno, y es el mayor productor de petróleo y gas en Argentina. Además, don Gustavo Chávez es responsable de la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo. Y don Gustavo se encuentra en Argentina. Next, I have the pleasure of also Ahora tengo el introducing placer de presentar a de la Ciudad de México, Galil Estefaní Juárez Salcedo. Galil tiene título en Ingeniería Civil del Instituto Politécnico y actualmente está persiguiendo su título en leyes. Está especializado en manejo de riesgos y diseño de instrumentos regulatorios. Por el momento, ella es directora de las evaluaciones y políticas y es coordinadora técnico de las guías para prevenir las emisiones de metano en la industria de gas y petróleo en México. Ella está trabajando en ASEA y que es un regulador para todas las industrias de petróleo y gas. Y finalmente tenemos mi colega Bedma Marian. Ella es gerente con Chevron en Latinoamérica y está basada en Buenos Aires. Sin más, quisiera solicitar Diego Rajaires a que por favor nos cuente un poco sobre lo que ha estado pasando últimamente. Hola a todos, muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, muy animado por estar aquí en el marco de la Agencia Internacional de Energía y pues muy complacido de estar con estos excelentes compañeros de panel. Les voy a contar un poco sobre las características del sector colombiano y cómo hemos avanzado precisamente en la elaboración de nuestra regulación sobre el control de emisiones de emisiones fugitivas en el sector de hidrocarburos. Quisimos hacer un pareto de cómo nosotros hicimos como todo este proceso con precisamente la metodología que hoy nos trae acá, con la publicación de la metodología de la Agencia Internacional. En ese sentido, lo primero que hay que ver es cuál es como el contexto del sector y las características de emisiones del sector. En Colombia, el sector de hidrocarburos representa alrededor de 15.5 millones de toneladas anuales, que en el marco de las emisiones nacionales representa alrededor del 5 al 10%, dependiendo de los años históricos que hemos dado. Esto pues nos hizo pensar en la elaboración de nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, cuya meta principal es precisamente alcanzar la reducción de emisiones de 11.2 millones de toneladas al año 2030 de todo el sector minero energético. Y el control de las emisiones fugitivas nos puede aportar a esa meta que les acabo de mencionar alrededor de 1.7 a 3.2 millones de toneladas, dependiendo de las diferentes pues, características que la política y dinámica económica tengan en los siguientes años. Esto, pues digamos que el primer paso fue conocer cómo está el sector de hidrocarburos, no solo en su producción, sino también en temas de emisiones. Y lo que podemos ver en pantalla es precisamente esa participación de las emisiones fugitivas del sector de hidrocarburos en Colombia. Ustedes pueden ver que como actividad propia es una de las que más tiene un porcentaje de emisiones y por ende la importancia de trabajar en este proceso desde hace ya varios años. Aquí podemos ver que como subactividad, pues como actividad grande,
es la cuarta, pero si la vemos como una única actividad, vean ustedes que es una de las mayores que puede tener nuestro sector y por ende la importancia de trabajar en este. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que hemos seguido en este proceso? Digamos que en Colombia hace bastante tiempo ya se empezó a trabajar sobre el contexto del control de las emisiones en las TEAs. ¿Cierto? Por eso la regulación del 2019-2017 ya establecía algunas partes en donde se le pedía a los productores que redujeran sus emisiones de TEAs, y esas emisiones de TEAs pues deberían pagársele también regalías de la nación. Sin embargo, pues el control de emisiones fugitivas era algo que todavía no aparecía en el contexto de la reglamentación. Esto empezó, digamos, a aparecer a través de nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Entonces, vean ustedes que esta acción parte de un plan de cambio climático y empieza a tener injerencia sobre las reglamentaciones específicas de nuestro sector. En ese sentido, durante el año 2020 y 2021, iniciamos todo el proceso de trabajo, hablando con los agentes, con cooperación internacional. Nosotros hacemos parte del Climate Clean Air Coalition, en donde precisamente ellos nos prestaron un soporte para poder hacer esta reglamentación. En el año 2021 no solo dimos lineamientos sobre cómo este proceso debería ser parte de disminución de emisiones a 2030, sino cómo es parte importante para alcanzar la carbono neutralidad de Colombia. Y todo este contexto nos llevó a que a inicios de este año pudiéramos adoptar la resolución 40.466, en donde se establecen requisitos técnicos para la detección, reparación de fugas y el uso de quemas y venteos en nuestra industria. Solo como marco general, a través, digamos, de todo el proceso de fiscalización de los lineamientos, Colombia ha reducido sus emisiones en TEAs, su intensidad precisamente en emisión de gas de metano en las TEAs, y esto fue reconocido hace alrededor de 2 semanas por el Banco Mundial en su informe. Entonces nos sentimos muy orgullosos que es un problema que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, que cada vez tenemos que involucrar cada vez más, y por ende el tema de emisiones fugitivas cada vez se vuelve un factor más relevante dentro de todo el proceso de hacer uso más eficiente del gas natural en Colombia. ¿En qué consta nuestra resolución a grandes rasgos? Y esto pues muy asociado con los pasos 4 al 8 que tiene pues precisamente la metodología de la Agencia Internacional, y es en establecer pues cuáles son esos reglamentos, esos aspectos que contiene la norma. Nuestra norma abarca 3 grandes procesos: el tema de quema de gas natural, en donde pues se contiene todo el proceso de TEAs, toda la vigilancia, toda la producción, toda la eficiencia que deben tener, el tema de venteo de gas natural, y el tema nuevo que es apalancó y se incluyó en, digamos, toda la reglamentación que viene asociada a emisiones fugitivas. El punto importante acá del cómo logramos acceder y evolucionar en esta regulación fue el aprovechamiento del gas natural, ¿cierto? No solo, y pues también la reducción de emisiones. Sin embargo, digamos que todo esto pudo ser responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía, con esa visión de que el control de las emisiones de metano no es solo una dinámica ambiental, sino también es un proceso de eficiencia energética, de mejor consumo energético de Colombia y un aumento de regalías para los colombianos. Entonces es un proceso de control ambiental, de fortalecimiento social y de uso eficiente de nuestros energéticos. Por eso es tan importante todo el contexto que trae toda esta normativa. Y por último, en la implementación, pues como ustedes saben bien, el proceso de facilitación y exigencia del cumplimiento y revisión y ajustes periódicos. A grandes rasgos, nosotros tenemos 3 pasos importantes que debemos hacer en la implementación de esta resolución. El primero es establecer el plan de aprestamiento que lo realiza nuestra agencia fiscalizadora, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde pues se van a establecer las reglas exactas de cómo se va a hacer el monitoreo, los tiempos, en qué momentos, eficiencias y demás. Esperamos que a final de este año esas reglas exactas de la resolución de emisiones fugitivas sean adoptadas y sean publicadas para seguir.
Internamente, pues paralelo a esta expedición, estamos trabajando en el plan de fortalecimiento interno. Ustedes saben que esto no es solo establecer el documento y firmes y cúmplase, sino que en la institución debe fortalecerse. Estamos preparando a los profesionales que puedan atender esta fiscalización, a los reguladores que puedan asumir todo este compromiso. Y en ese sentido, pues también hay un plan de fortalecimiento interno de la institucionalidad para poder asumir este importante reto. Y ya en el lado de los operadores, importante hacer mención a dos actividades importantes. La primera es que una vez salgan las reglas de la ANH, los operadores tienen 12 meses para entregarnos la línea base de emisiones fugitivas de cada uno de los campos. Esto es una regla, digamos, obligatoria para las operaciones nuevas, pero los agentes tienen, digamos, la opción de solicitar una ampliación mayor de 24 meses para las operaciones que son antiguas. Esto considerando pues las particularidades que operaciones anteriores, que operaciones pues muy antiguas tienen para poder hacer el levantamiento de información. Y una vez se entregue esta línea base, a los 60 días, los operadores deben entregar su programa de detección y reparación de fugas, el cual posteriormente pues, será fiscalizado con las reglas que la Agencia Nacional de Hidrocarburos establezca. Aquí hay un reto importante y precisamente uno es la entrega de información. Nosotros digamos que tenemos un potencial identificado con emisiones, pero realmente nos falta saber mucha información real de qué es lo que está pasando en los campos. Y por eso estos primeros meses de trabajo es para identificar eso. ¿Cuáles son las emisiones exactas? Disminuir todas las incertidumbres que hoy tenemos asociadas a las emisiones de control y pues claramente el potencial que la industria tiene, potencial y barreras que la industria tiene para hacer estos planes de mejoramiento. Todo esto es el proceso que les quería contar muy rápidamente, lo que hemos llevado en el sector minero energético colombiano y lo que esperamos con la resolución de emisiones fugitivas. Muchas gracias, Alfredo, y bueno, ya doy la palabra. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por esta presentación. A mí lo que me gustaría un poco también comentar al respecto de esta presentación es que Colombia innova al estar regulando en un solo instrumento el tema de la quema de gas y el tema de las emisiones fugitivas. Entonces, verlo de esa manera, la verdad es que nos da mucho gusto. Creo que lo mencionaste, pero nada más vale la pena repetirlo. Es una regulación a nivel nacional, ¿no? Aplica para todo Colombia y aplica únicamente en la parte de exploración y producción de petróleo, ¿no? La Agencia Internacional de Energía, ¿no? De hecho, dice que 3/4 partes de las emisiones de metano provienen del sector upstream. Entonces, por ese lado, pues, tiene sentido y bueno, me da mucho gusto ver que están preparándose para la implementación porque también es una fase interesante. A continuación, me gustaría, perfecto. Khalil, te doy la palabra. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alfredo. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. A nombre del ingeniero Ángel Carrizales, nuevamente reitero este agradecimiento por invitar a la agencia. Bueno, vamos a iniciar. Prácticamente en temas de política nacional, México cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las personas servidoras públicas durante el sexenio. Esto para lograr tanto el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. Como parte de este se desprenden los programas sectoriales, que estos son instrumentos donde se especifican objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de la Administración Pública Federal. En específico, en materia de cambio climático, México cuenta con una ley general en la materia donde se establecen disposiciones para enfrentar los efectos adversos que este fenómeno ocasiona. A su vez, se articula de diferentes instrumentos de política como lo son el Programa Especial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como los compromisos que México ha adquirido a través del Acuerdo de París. De manera específica, en este sentido, tenemos medidas de mitigación.
En esta podemos observar la iniciativa global de metano, con la cual México considera relevante la colaboración interinstitucional e internacional para el abatimiento de las emisiones de metano, por lo que se ha adherido a los compromisos que derivan de esta. Forma parte desde el 2004 y el compromiso se reiteró con el Global Methane Pledge durante la COP26. También, como parte de estos instrumentos de política pública, CENER está trabajando en una política nacional para la reducción de emisiones de metano. Este es un documento que está tutelando la CENER a través de un grupo técnico especializado, cuyo objetivo es implementar de forma coordinada mejores prácticas internacionales, desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento, esto para el aprovechamiento de metano, y también impulsar la investigación y desarrollo para, en su conjunto, mejorar la calidad de la información y el cálculo del inventario nacional de emisiones. Finalmente, tenemos a la CEA, como parte del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado, desarrollamos las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos. Específicamente, esta pieza tiene como objetivo establecer acciones y mecanismos que deben adoptar los regulados para prevenir y controlar de manera integral las emisiones de metano acorde a la actividad que vayan a desarrollar. En específico, voy a detallar este último punto, que como bien ya mencionaron, pues es una pieza medular para México. ¿Qué resultó o qué va de esta DAC? Esto fue el resultado de 2 años de proceso que contó con el apoyo de organizaciones ambientales internacionales y la industria. Todos ellos nos dotaron de su experiencia técnica y como parte de esta instrumentación se implementó o se conformó este equipo de metano, el cual estuvo encargado de analizar las fuentes de emisiones de metano del sector hidrocarburos, identificar las mejores prácticas disponibles para toda la cadena de valor, estudiar e identificar la regulación aplicable, sobre todo para evitar conceptos de sobreregulación y distinguir las capacidades institucionales, es decir, establecer alcances finitos para la regulación. También hicimos 3 talleres internacionales que propiciaron el diálogo tanto para identificar las mejores prácticas disponibles, el saber cómo eran las mejores medidas para reportar, para monitorear y para verificar todo este control de las emisiones. Es importante mencionar que esta DAC es aplicable para toda la cadena de valor, exceptando la parte de retail. Ahora bien, ¿cómo está estructurada esta DAC? Aquí podemos lo que nosotros denominamos como el ciclo para la prevención y el control integral de las emisiones de metano. De manera esquemática podemos decir que es la manera en la cual está integrada la pieza. Empezamos con un diagnóstico en el cual se incluye la identificación, clasificación y cuantificación de las emisiones acorde a la actividad de la cadena de valor. Esto, una vez que se hace este diagnóstico, procedemos a la conformación del programa para la prevención y el control integral de las emisiones de metano, mejor conocido como el PP100. Este es un programa que va a tener que ser cumplido en un periodo no mayor a 6 años, donde vamos a establecer una meta autodeclarada de reducción de emisiones. Establecemos un año base, es decir, ese año base no puede ser más o menos en un histórico de 5 años para obtener la referencia de las emisiones a lo largo de un periodo, y se establecen objetivos anuales, es decir, los avances que año tras año vamos a tener en cuanto a la reducción de las emisiones. Este programa se conforma por un grupo multidisciplinario que también va a ser encargado de darle seguimiento a través de evaluaciones internas que explicaré más adelante. Posteriormente tenemos la implementación anual de este programa. Aquí como parte medular de este programa tenemos el programa para la detección y reparación de fugas, y también tenemos el establecimiento de ya esas acciones que conformaron el programa, justamente el revisar que se estén implementando de forma correcta. Finalizamos con la mejora continua. Esta mejora continua va desde justo establecer o verificar el cumplimiento de lo que nosotros dijimos que en el año íbamos a realizar. Es decir, aquellas acciones que nosotros nos comprometimos a implementar o a mejorar dentro de nuestra instalación, es justamente verificar que se estén cumpliendo. ¿Cómo lo hacemos a nivel de la agencia? Justamente el regulado tiene que entregarnos un dictamen que es emitido por un tercero, donde se haga constar el cumplimiento de las acciones que se comprometieron en este año. Perdón. En cuanto al enfoque regulatorio de cómo nosotros desarrollamos esta pieza, es importante mencionarles que pues también fue un proceso de lecciones aprendidas de otros países y que puede ser rescatado por alguno otro, de así considerarlo.
pero particularmente el enfoque regulatorio bajo el cual nosotros desarrollamos esta disposición fue con una regulación basada en riesgo, es decir, identificar los riesgos inherentes a la actividad del sector. Con base en eso, nosotros establecimos acciones regulatorias que se traducen en la DAC como acciones de prevención, control y mitigación, que tienen que ser adoptadas por el regulado para garantizar la reducción y la mitigación. También era hablar de un diagnóstico, como ya lo mencionaba. Esto para tener claro cuál va a ser nuestro objetivo de reducción o qué tan ambicioso nos vamos a ver para estas metas. El año base y metas, justo al establecer objetivos finitos, porque hemos visto que quizás el dejar únicamente un tema de adopción es complicado para la generación de datos reales y relevantes. Esta pieza también promueve la transición de un Tier 1 a Tier 3, es decir, migramos de únicamente un cálculo quizás hacia la medición continua en sitio. Y finalmente el monitoreo, reporte y verificación, que como esto ya lo menciona, es tener la trazabilidad del desempeño que tiene el regulado hacia la mitigación y la reducción de emisiones. Esto a través de un proceso participativo, como ya lo mencionaba al inicio. Tuvimos la participación de diferentes agentes que nos ayudaron, por ahí Alfredo también fue parte de todo este proceso, ayudarnos a dotarnos de esta especificidad o de qué tan prescriptivos podríamos ser para algunos aspectos. Esto para coadyuvar a los objetivos que ya enunciaba en un inicio, ¿no? Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como nuestros objetivos en materia de cambio climático. Finalmente, como parte de las consideraciones, un poquito respondiendo a aquellas preguntas que nos hicieron amablemente llegar, las acciones del sector hidrocarburos y la iniciativa global de metano. México considera que mediante la implementación y el cumplimiento de la DAC, nosotros podemos coadyuvar al cumplimiento de estos objetivos. Es decir, que a través de toda esta información que recibamos, nosotros podemos dar un número o un porcentaje de cuánto realmente se está reduciendo y por ende, pues tener un factor de mitigación y reducción de estas emisiones. En cuanto a los instrumentos basados en consideraciones económicas, conocemos que son herramientas útiles, también sabemos que ofrecen la posibilidad de promover la reducción de emisiones con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable. Esto sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes frente a los mercados internacionales y que también incentivan la innovación tecnológica. En cuanto a las acciones voluntarias, como ya lo mencionaba, derivado de todas estas lecciones aprendidas con la conformación de la DAC, pues sabemos o resulta necesario hacer que estas acciones transiten hacia un esquema obligatorio, ¿no? Y que se garantice la replicabilidad a lo largo de la cadena de valor, es decir, que no únicamente se orienten quizás a una actividad, sino que a lo largo de la cadena de valor, ya que hemos visto que pues, hay emisiones que pueden mitigarse a través de estas acciones. Esto también nos va a permitir generar datos medibles y verificables que justamente ayuden a tener datos certeros para la generación de inventarios nacionales. Entonces, esta es mi intervención. Muchas gracias. Khalil, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me alegra ver que saben que la información que se llega a generar les va a ayudar a los inventarios de emisiones a nivel nacional. Creo que eso es importante y son inventarios que son dinámicos, ¿no? Los números van cambiando dependiendo de la calidad de información y eso lo van a ir generando ustedes. Así que me alegro mucho y muchas gracias. A continuación, me gustaría darle la palabra a don Gustavo Chab. Por favor, si puede compartir su pantalla, se lo agradecería mucho. Don Gustavo, no lo podemos escuchar. ¿Podría activar su Ahora micrófono? sí. Sí, listo, gracias. Creo que están viendo la presentación. Sí, es correcto. No la estamos viendo en modo presentación, pero seguramente en un segundo sí. Ahí está, listo. Gracias. Good morning, good afternoon, everybody. Let me turn to Spanish. Buen día, buenas tardes a todos. Bueno, mi idea ahora es presentarle un poquito la visión de la industria aquí en Argentina, ¿sí? Y para empezar, hablar de por qué es tan importante para nosotros controlar las emisiones de metano aquí en la Argentina.
En Argentina tenemos una industria petrolera madura con más de 100 años y con extracción muy dispersa geográficamente. Nuestra matriz energética es prácticamente dependiente del gas, 55% de nuestra matriz en el país es gas natural y un 30% petróleo, y por eso se hace tan importante las primeras ganancias en las transiciones, va a ser que nuestra industria de gas y petróleo sea cada vez más eficiente energéticamente y cada vez más limpia, evitando las emisiones de metano. Esto junto con el comienzo de la masificación de la explotación del shale oil y shale gas en la Argentina, hacen que incluso antes que las regulaciones nos alcance, ya la mayoría de las empresas tengan sus planes para reducir lo que son las emisiones de metano. Más aún cuando en nuestro país actúan empresas que son filiales de multinacionales y que pueden compartir la experiencia que tienen en otros países. Em, qué es lo que estamos haciendo, no? Eh, lo primero que hicimos como industria es juntarnos a través de la institución que nos nuclea, que es el Instituto Argentino de Petróleo y del Gas, y establecer prácticas recomendadas para la gestión de emisiones de metano, que fue básicamente desplegar la tecnología internacional o los sistemas de gestión internacionales, adaptarlos a nuestra estructura, a nuestra lengua, a nuestro día a día. Y el objeto era proponer las acciones necesarias de reducción de emisiones en la actividad de exploración y producción de hidrocarburos. Y las dividimos en los que son las emisiones de procesos, como teníamos instalaciones tan maduras, hay algunas que ya por diseño tenían un venteo, ¿sí? Cómo aprovechar ese venteo, ir ganando ese venteo y por supuesto, como ya mencionaron nuestros colegas, las fugitivas, que esto sí ya es una tarea más nueva. Pero también hicimos una práctica recomendada para ir ganando precisión en lo que es la medición del inventario de metano. Hay mucho para hacer ahí y, no es necesario tener las mediciones exactas para empezar a hacer todo lo que es gestión de reducción del metano, pero sí es bueno para poder establecer objetivos concretos. Y es por eso que también tenemos una práctica recomendada en el Instituto Argentino de Petróleo y de Gas para mejorar lo que es las mediciones. Al mismo tiempo, hemos implementado, principalmente en el área de Neuquén, que es donde se encuentran los desarrollos de Shell Oil y Shell Gas, pilotos de tecnología satelital, ¿sí? Para detectar super emitters, y durante el año 2021 hicimos la primera vuelo o detección aérea en la zona de Neuquén para poder cuantificar las emisiones de metano con, por lo menos las de superemisores, con una medición más cercana. Eso nos ha permitido identificar rápidamente y actuar rápidamente sobre las mayores emisiones que tenemos en el país. ¿Cómo está la regulación? Bueno, en Argentina tenemos una regulación bastante desarrollada en lo que es control de venteo y quema, o lo que llamamos antorcha o flare. La tenemos desde 1998 o fines del siglo pasado, así que básicamente era un sistema bastante controlado,
todas las empresas debían declarar su quema, deberían obtener permiso sobre esa quema y tenían obligación de reducción, o tenemos obligación de reducción. Recién a partir del 2019 aparecieron las primeras normas para, para contener para tratar las pérdidas fugitivas de gas. Ya tenemos una regulación del Enargas para todo lo que es transporte y distribución. Y en estos días hay proyectos en el Congreso Nacional para que las empresas del sector oil and gas presenten sus planes para reducción de emisiones de metano, que incluyen los programas de detección y reparación de fugas. Pero también tenemos proyectos provincial, principalmente en la provincia de Neuquén, donde se desarrolla toda la explotación del shale oil y shale gas, para proyectos de control de emisiones fugitivas. También es oportuno mencionar que Argentina adhirió al Global Methane Pledge, donde se compromete a un 30% de reducción de emisiones de metano respecto al 2020 para el 2030, usar el mayor tier posible para cuantificación de emisiones y mantener una información transparente. Toda la industria, en el caso particular nuestro de YPF también, estamos enfocados en poder cumplir este objetivo para el año 2030. Entendemos que cuando mejoremos nuestra medición, vamos a poder ir un poco más ambiciosos. Bueno, eso es lo que yo tenía para presentar y quedo abierto para luego para la sesión de preguntas. Excelente, don Gustavo. Muchísimas gracias por su presentación. En efecto, después de la presentación de Betma, pasaremos a la etapa de preguntas. Betma, so I would like to ask you to share with us. Me gustaría pedirle que comparta con nosotros lo que están haciendo en Chevron. Yo sé que está ubicada en Buenos Aires y estamos muy entusiasmados de escuchar las perspectivas de Chevron en las emisiones de metano. Perfecto. Gracias, buenos días, buenas tardes y gracias por permitirme participar en este tema tan importante. Como dijo Alfredo, yo estoy con la corporación Chevron y estoy ubicada en Buenos Aires, Argentina. Soy la responsable de la parte operativa en la región Latinoamérica para activos upstream y incluyen actividades bajas en carbón. En Chevron estamos tomando acciones para liderar el manejo de las emisiones de metano para continuar disminuyendo la intensidad de las operaciones enfocadas en diseños de instalaciones, gestiones de operativas y verificación de reportes. Tenemos un reporte disciplinado para reducir las emisiones de carbono y nuestro objetivo es mantener la posición en el primer cuartil de todos los productores upstream, aguas arriba que producen energía que son intensas en carbón o en carbono. Dijimos que definimos un objetivo para el 2028, que es 50% de reducción desde nuestra línea base de 2016, como la rutina de 2030. Lograr estas métricas está directamente ligado a compensación y a la vida de los empleados. Las métricas bajas en carbonos, basadas en capital de todos los activos que operamos y también aquellos que no estamos operando a través de proyectos conjuntos. Desde 2016 hemos reducido las emisiones en 40% y continuamos en el progreso, digamos, avanzando en, digamos, la reducción de metano. En relación adicional a los sensores, en base también estamos trabajando con satélites, con aeronaves y drones y mayor cobertura. Mejores detecciones de metanos son críticos para la intensidad de carbono y trabajar con la industria y con los aliados académicos continúa mejorando la precisión y la credibilidad del reporte global de metano.
Eso es lo que tiene que ver con Chevron. En la región latinoamericana estamos enfocándonos en disminuir la intensidad de emisión de metano a través de diseños de nuevas instalaciones, operaciones y mantenimiento de nuestras instalaciones existentes y reportes, revisión de reportes, iniciando con unas revisiones muy exhaustivas y calidad de los datos y también en paralelo garantizando nuevos diseños de instalaciones y que reduzcan la emisión de metano, mm, revisando o haciendo mejoras, como por ejemplo reemplazando los aires, drenajes, instalando mm, una cantidad de ejemplos que podemos dar sobre, específicamente en Argentina, donde somos responsables de, digamos, una campaña que busca reducir la emisión de metano en un programa en las instalaciones para identificar, digamos, y reparar los problemas. En relación con el papel que juegan las regulaciones en la intensidad de metano dentro de las regulaciones de metano es un componente crítico para reducir las emisiones, la intensidad de emisiones y apoyamos las regulaciones de manera activa en la industria energética y en los sectores, digamos, de petróleo y gas. Aquí también damos flexibilidad para que las compañías determinen la presentación óptima. Las emisiones de metano están concentradas entre una pequeña cantidad de operadores y equipos. Entonces, estándares razonables mínimos permite que los operadores trabajen para también reducir las emisiones de metano. También apoyamos la innovación tecnológica con políticas que son flexibles y que incorporen nuevas tecnologías futuras como monitoreo aéreo y a través de drones que pueden monitorear de manera más efectiva. Ahora, yo creo que en la región Latinoamérica tenemos una oportunidad para mejorar la disponibilidad y la accesibilidad de las tecnologías de detección de metano, trabajando a través de una alianza industrial o de la industria y la tecnología, todas las tecnologías, la tecnología incluye sensores en tierra, aéreos, drones e incluso más opciones para servicios de reparación y detección temprana. Por ejemplo, hay un borrador, digamos, hay un proyecto de ley, un proyecto para reducción de emisiones en Argentina. Una vez, el riesgo es que una vez se publique, es que no se tenga el acceso necesario a la tecnología para cumplir con esa regulación. Entonces tenemos la disponibilidad, debemos garantizar que tengamos la disponibilidad, la accesibilidad a estas tecnologías. Voy a parar ahí, Alfredo, gracias nuevamente y realmente voy a esperar las preguntas. Thank you, Bedma. I've definitely learned Bien, a few gracias, Betma. Hemos aprendido algunas cosas sobre lo que está haciendo Chevron, así que muchas gracias por la tan buena presentación. Ahora me gustaría, tengo unas preguntas que me gustaría hacerles basados en las presentaciones que han dado los panelistas. Me gustaría preguntarle a Diego y a Calif si es posible que por favor activen sus cámaras para iniciar la parte de preguntas. Muchas gracias. Quiero continuar con, digamos, la industria, con lo que Gustavo y Vedma están mencionando y particularmente estoy interesado en campañas recientes a través de monitoreo de satelital, drones, aeronaves, a través que hacen mediciones. Me gustaría saber, y esta pregunta es para los dos, ¿pueden compartir con nosotros si ha habido resultados sorprendentes, digamos, después de obtener acceso a esta información? ¿Hay algo que cuando ustedes vuelven a sus equipos y discuten los resultados de esto, que ustedes no esperaban? Esa es la primera pregunta inicial para los dos de la industria. Y la segunda, escucho la palabra flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad en las regulaciones. Y ahí me gustaría preguntarles que por favor elaboren un poco en por qué la flexibilidad puede ser importante para una compañía, ¿sí? Y tal vez si me pueden dar un ejemplo de qué es lo suficientemente flexible y tal vez qué no es flexible en términos de formulación de política, solo para entender un poco más sobre
lo que están pensando las compañías de petróleo y gas, porque no es necesariamente lo mismo que los formuladores políticos en lo que están enfocados. No necesariamente las personas en el gobierno no siempre tienen, digamos, compras o logística en mente, y tal vez esto es algo que ustedes de alguna manera pueden mencionar, pueden cubrir. Primero quiero dar la palabra a Betma, ya que acabo de hablar, y luego a Gustavo, y tal vez nos pueden dar unas primeras impresiones sobre eso. Sería valioso, y también me gustaría recibí algunas preguntas también en el chat y estaré contento de hacerlas a los panelistas, así que por favor continúen haciendo más preguntas. Gracias. Bedma. Ok, gracias, Alfredo. En relación con las campañas recientes de vuelo para detección de metano, al final del año pasado, noviembre, diciembre, creo que con una compañía de tecnología de Estados Unidos que utilizamos y múltiples operadores en esta área de Argentina, en relación con los resultados, y lo que fue un poco sorprendente para nosotros fue una exclusión de bajos, digamos, de recursos que no sabíamos, que no estaban en el reporte, y profundizando un poco más, aprendiendo ese umbral tecnológico que fue un aspecto importante de esta tecnología, y debido a ese umbral tal vez se encuentren esos recursos en los hallazgos o no. Ya que era importante saber, y los umbrales bastante altos en estas tecnologías, en el espacio, creemos que la flexibilidad es importante porque es importante definir objetivos y establecer resultados que estamos buscando, y darle la flexibilidad a los operadores, determinar qué tiene sentido para ellos para llegar a esos objetivos, a esas metas, qué funciona para unos y no para otros. Y cada operación tiene sus propias diferencias, y digamos la definición de objetivos tiene que permitir a los operadores adaptar sus actividades basadas en los diseños locales. Gracias, Betma. Sí, cómo no. Como dice Betma, la medición aérea no nos sorprendió en cuanto a lo que encontró, porque realmente lo que encontró era algo que nosotros esperábamos. Nos sorprendió un poquito con los cálculos. Nosotros calculábamos que una instalación que encontraron perdía menos metano que el que tomó la inspección, pero no nos encontraron un super emisor distinto al que nosotros podíamos esperar. Lo que no quiere decir que en algún momento no lo pueda encontrar, porque si tenemos una pérdida o una fuga en un lugar que no es fácil de chequear, como un ducto o un pozo, creo que ayuda bastante el método para estar seguro de no tener un superemisor en un lugar no esperado. En este caso particular no lo encontraron. En cuanto a la flexibilidad pedida a la legislación, o sea, estamos justo en desarrollos de tecnologías de medición, entonces muchas veces cuando la legislación trata de imponer una metodología de medición, excluye las nuevas que van a llegar y que nos van a servir más y que van a ser más efectivas. También necesitamos flexibilidad en cuanto a los operadores de esas mediciones. Muchas veces restringirlo genera un mercado muy difícil de manejar. Y también la posibilidad de compensar, ¿sí? Porque muchas veces puede aparecer algo nuevo, una pérdida nueva, y nosotros haber estado actuando sobre pérdidas distintas que es necesario compensar por la misma dinámica de la industria. Esos serían 3 puntos de flexibilización que yo creo que la legislación puede
incorporar para hacerlo más efectivo y aplicable. Excelente, don Gustavo. Le agradezco mucho la respuesta. Lo que me alegra también escuchar un poco de tanto de Vedma como de don Gustavo es que la tecnología es complementaria, ¿no? Los satélites son importantes y este tipo de tecnología es muy importante y muy útil, pero parece que por su experiencia es complementaria a la tecnología que ya existe, que son cámaras ópticas, ¿no? Por ejemplo, u otro tipo de instrumentos que se utilizan en tierra y que tienen límites de detección más pequeños, ¿cierto? Entonces, Sí. le agradezco mucho eso. Y también en cuanto a la flexibilidad que hay que tener en mente a la hora de diseñar un instrumento de política pública, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Me gustaría ahora darle la oportunidad a mis colegas de México y de Colombia de dar de hacerles unas preguntas que tenemos en el chat, ¿no? Y también voy a hacerles ahí un par de preguntas a cada uno, pero me gustaría empezar con Khalil. Aquí tengo una pregunta de Guillermo Ventura y dice que si puedes elaborar un poquito más sobre el tema de regulación basada en riesgo. Entonces esa sería una primera pregunta, pero me gustaría también hacerte otra, aprovechando que estás aquí. El punto número 10, o el paso número 10 del Regulatory Roadmap de la agencia, establece que es importante la revisión, ¿no? Y actualización de los instrumentos, ¿no? Regulatorios. Nada más por curiosidad, no recuerdo bien, pero la SEA tiene obligación, ¿no? de revisar su regulación de forma periódica. Esa es otra pregunta adicional. Entonces, bueno, te doy la palabra, Khalil. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alfredo. Bueno, con respecto al tema de una regulación basada en riesgo, como lo mencionaba, aquí en la SEA hacemos una categorización y una clasificación de los riesgos. Esto lo hacemos a través de una matriz de regulación basada en riesgo. Explico un poco esto, es decir, si la actividad, no sé, de transporte de gas natural, ¿cuáles son los posibles escenarios que se pudieran materializar? Es decir, por ejemplo, si se revienta un ducto, si se despresuriza, ¿qué sucede con ese efecto? Y con base en eso, nosotros establecemos acciones regulatorias que nos permiten mitigar esta parte, ¿no? Todo esto se hace para toda la regulación que hace la agencia. Esa es una metodología, por decirlo así, con la cual la SEA desarrolla su regulación. Entonces, prácticamente esto, ¿por qué también lo hacemos así? Porque como parte de nuestras atribuciones tenemos la parte de la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al medio ambiente. Es una manera de dar un factor de control y de prevención de los accidentes, ¿no? Y que de alguna manera no se lleguen a materializar cuando se desarrollan las actividades. Y de la otra pregunta, efectivamente, la SEA tiene un periodo en el cual tiene que revisar los instrumentos regulatorios. En el caso de las normas oficiales mexicanas, como lo establece la Ley de Infraestructura de la Calidad, tenemos algo que se llama revisión sistemática. Esto es cada 5 años, antes se llamaba revisión quinquenal, y lo que hacemos es justamente evaluar algunos puntos que prácticamente es como qué tanto la tecnología ha avanzado y qué tan obsoleta se vuelve la norma al pasar del tiempo. En el caso de la DAC, esta ya vivió una modificación, esto sobre todo por el tema de la pandemia, debido a que pues no teníamos a los terceros en su momento y lo que hicimos es flexibilizar en ese aspecto la entrada en vigor para que el regulado pudiera conformar su programa y pudiera cumplir la disposición. El espíritu de este tipo de revisiones, como ya lo mencionaba, es justamente ir robusteciendo la pieza, porque pues en el caso del sector innova demasiado rápido y pues el seguirlo tal cual pues, es complicado para nosotros, pero tenemos como una filosofía, por decirlo así, del 80-20, ¿no? Como aquella detección que tiene mayor área de oportunidad para atacarla, para administrarla a través de nuestros instrumentos regulatorios. Excelente, Khalil, muchísimas gracias. Me quedo contento con las respuestas. Tenemos una pregunta más y me gustaría, bueno, tenemos varias, tenemos 5 minutos más para preguntas y luego 5 minutos más para cerrar el taller, pero sí me gustaría
darle la oportunidad a Diego que respondiera a una pregunta de Giselle Moritán. Diego, seguramente ya viste la pregunta en el chat, pero a Giselle le gustaría conocer o que le explicaras un poco más a qué te refieres con operaciones nuevas y operaciones antiguas. Supongo que es la cuando te hablabas de los 12 meses y los 24 meses, ¿no? Listo. Sí, así es, Alfredo. Entonces, como para responder tanto a la pregunta del chat, para tu pregunta, efectivamente nosotros sacamos la resolución a inicios de este año, ¿no? En febrero. Por regulación tenemos 6 meses para sacar las reglas de cómo va a hacerse esa reglamentación específica, la fiscalización y demás. Entonces, digamos que una vez salen esas 6 meses, empezaría pues ya a contar el tiempo para entregar esa línea base de los operadores, que les contaba, 12 meses para operaciones nuevas y perdón, 24 meses para operaciones antiguas si así el operador pues hace la solicitud. ¿Cuál es, digamos, el antiguo y el nuevo? Parte de la fecha en que se adoptó la resolución. Entonces, antes de la resolución 466 se considera pues como antiguo y después serían las nuevas. Eso es como lo estamos viendo. Pero entonces, para finalizar la pregunta, la implementación tiene diferentes fases, un poco llamado también al tema de la flexibilidad, que es mucho más fácil hacer un diseño de una planta de operación nueva a establecer pues todo un sistema de monitoreo, reporte y seguimiento en instalaciones antiguas. Entonces, es eso. La implementación empezaría casi que en año y medio, si tomamos los tiempos, pero máximo ya se estaría con una implementación con información pues mucho más robusta alrededor de 24 meses. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta de Giselle Moritán. Bedma, I think this one might be for you. I'll try to translate it as best Creo as que I este can. es para ti. Voy a tratar de mejorarlo, de traducirlo lo más que pueda. Giselle Moritán quiere saber, está hablando sobre la curva de aprendizaje, las compañías que les prestan servicios, los proveedores de servicios y también la disponibilidad de tecnologías o de adaptar la disponibilidad de... They want to know more Perdón, about no estoy haciendo sentido. ¿Quieren saber más sobre companies have been able to provide the services cómo that las you need. compañías han podido prestar los servicios que Talking ustedes necesitan? Entonces, estamos hablando de objetivos y I think they estamos hablando de want to know the relationship definir between metas y quieren saber la relación entre las metas definidas por Chevron y la disponibilidad de de los servicios que se necesitan para esas metas. Sí, gracias. Creo que es una buena pregunta, especialmente en la región latinoamericana. Primero voy a hablar a nivel global y luego de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un número de proveedores de servicios que están prestando servicios en relación con detección de metano, detección tardía o reparación en Estados Unidos, en otras operaciones en Estados Unidos. Aquí, en América Latina, ahora estamos implementando los programas de detección y reparación al inicio del trabajo. Entonces, no puedo realmente comentar en la curva de aprendizaje, pero es importante. La pregunta dice, es importante que ustedes tengan el proveedor de servicios correcto para prestar el servicio correcto para llegar a los objetivos que ustedes están buscando. Y es importante que ustedes tengan alianzas en la industria para que ustedes puedan compartir, aprender y elaborar juntos para encontrar los proveedores apropiados para que presten esos servicios. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente podemos hacerlo mucho mejor en la región latinoamericana, de esa manera. I hear you, Bedma. Latin America is not the Sí, le same. entiendo, Vilma. Latinoamérica no es el mismo que Estados Unidos y Canadá, donde con algunas de las compañías que están ahí. Muchas gracias. Bueno, ya son las y 25, 4:25 hora París. Es hora de darle la palabra a mi colega Busser. Quiero agradecerle a los panelistas, principalmente a la IEA, por todo el trabajo maravilloso que han hecho. Hay algunas preguntas pendientes que no hemos abordado. Esperamos que la IEA pueda abordarlas. David
por favor, para que podamos responder esas preguntas. Así que muchas gracias a la IEA. Y George tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Alfredo, y también gracias a los panelistas por compartir sus experiencias. Digamos, esta ha sido una muy buena discusión, digamos, a través de la región, con experiencias prácticas en este tema. Y como escuchamos al inicio, digamos, lo que se ha estado implementando en la región para la detección de metano, estas métricas conjuntas realmente se han estado creando, como ustedes han visto en Colombia y también en México. Los países ya han pasado, ya han hecho algunos de los pasos que están en la hoja de ruta desde el inicio de la recopilación de los datos y digamos, enlazando a las partes interesadas también en la implementación de esto. Creo que realmente fue un buen inicio para empezar a compartir experiencias de manera transparente entre las compañías mientras empezamos a embarcarnos en esta travesía. Como mencionó Alfredo, la IEA quiere aportar con datos, rastreo de datos y también, digamos, un portal para poder tomar acción en este tema. Entonces, escuchamos un par de, digamos, de los productos el día de hoy, porque ustedes vieron en la curva, esto permite ahorrar dinero en muchos lugares y realmente se puede ganar dinero en muchas instancias. Así que lo que nos mantiene realmente tomando acción es la información. Nos falta información y aquí creemos que podemos también aportar, pero también es la infraestructura. Hablamos de eso, no hablamos de eso mucho, pero el uso del gas requiere que la infraestructura lo lleve al mercado y que obtenga esos beneficios económicos de, digamos, del metano. Entonces, ese es un tema que la regulación debe abordar y también los incentivos, los incentivos a las inversiones, por supuesto que vienen, incluso si esa inversión no significa competir inmediatamente con, digamos, el uso para capital limitado aquí, el tema de incentivos y todo esto que será, digamos, adoptado por muchos países de la región y realmente estaremos muy contentos de aportar en diferentes jurisdicciones para poder apoyar a la participación de los interesados, que por lo cual es esencial en el desarrollo de las regulaciones. Entonces, esperamos realmente recibir sugerencias también de seguimiento a esta reunión. Estamos contentos de participar y de continuar presentando este material en diferentes contextos para ayudarles a mantener su momento de tomar acción en este tema tan importante. Habiendo dicho eso, muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, a los operadores y realmente esperamos continuar en contacto con todos ustedes. Que tengan un buen día.